Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Estamos con Pablo Herrero, hoy estamos celebrando el podcast número 50 y yo quería charlar un rato con una persona que ha sido muy especial en mi vida profesional, ¿no? Trabajamos juntos casi por 20 años, después hemos seguido siendo amigos y en cierto modo todo el mundo tenemos una especie de persona de paño de lágrimas, ¿no? Al que llamar, pero también de paño de alegrías al que contarle nuestras experiencias. Así que Pablo, que me conoce muy bien, yo quería quería que este número 50 poder hablar con él de sus experiencias, de las mías, de contrastar algunas de las situaciones o de las ideas que tenemos para estas situaciones que nos están aconteciendo. Así que, Pablo Herrero, es un placer tenerte aquí. Igualmente, es un placer estar en De Personas Radio. A que se te saltan las lágrimas cuando dices De Personas Radio, ¿eh? Algo que no existía hace un año, Pablo, ¿eh? Se me saltan las lágrimas porque me gustaría ser un colaborador permanente de Personas Radio y además ir frecuentemente a Tampa para hacer el programa contigo. Por eso se me saltan las lágrimas. Qué bueno. Por no poder hacerlo. Pues nada, cuenta con ello. Eso en esta... Mira, una de las cosas que yo quería contarte es esto, ¿no? Es que en estos 50 números, hoy estamos celebrando el podcast número 50, hemos hecho toda esta simbología en la parte de atrás, hemos cambiado el nombre, el programa por fin tiene nombre, antes era un poco el programa, el nombre del canal, pero ahora lo llamamos Listening Leaders. Y esto que tienes atrás es un poco el reflejo del trabajo de todo este tiempo, ¿no? Personalidades que han ido pasando por acá. Así que, nada, es un placer. Oye, Antes de nada, ¿cómo van las cosas por allí, por España? Bueno, estamos en la segunda ola de la pandemia, como bien conocéis, en España y en el resto de los países. Y aquí las cosas están siendo un poco más preocupantes que en otros sitios, y especialmente en Madrid, como es una ciudad muy abierta, que es de entrada y salida de todo el tráfico financiero y turístico de España, pues hay mucha más incidencia. Y en estos momentos es una situación de muchos contagiados, pero la realidad es que vas por la calle y en fin, tampoco te vas apartando unos de otros, ¿no? O sea es una situación razonablemente preocupante, sobre todo desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista económico. Yeah. Sí, la verdad es que nos ha pillado todos esto con el paso cambiado, ¿no? Y yo creo que todavía falta un poquito más, hace falta pedir un poquito a la gente más paciencia, ¿no? Para que nos infectemos lo menos posible y podamos salir cuanto antes de esto. Sí, a la gente aquí en España, a pesar de que tenemos fama de ser muy indisciplinados y todo eso, yo creo que somos el país más disciplinado del mundo, porque se nos está pidiendo paciencia desde el mes de marzo con unas medidas de control muy, muy severas y, en fin, aquí las cumple todo el mundo sin nadie protesta, a pesar de que todos tenemos la sensación de que la administración, por así decirlo, de esta pandemia por parte de las autoridades sanitarias y políticas, pues podía haber sido mejor. Pero la gente somos muy disciplinados y sobre todo muy respetuosos para con los demás, con lo cual si hay que ponerse mascarilla no la ponemos, si hay que estar confinados nos confinamos. No sé cuánto durará, pero de momento hay bastante disciplina a todos los niveles. Oye, Pablo, pues nada, yo quería contarte un poco también qué es lo que hemos hecho con este, o cuál es la naturaleza de este podcast, ¿no? Ahora que estamos celebrando el número 50. ¿Cómo surgió la idea de hacer estos podcasts para De Personas Radio? Porque no es un vehículo muy frecuente de comunicación. Pues fíjate, yo creo que
yo creo que la comunicación está cambiando en las empresas. Hoy hablaba con una persona, decíamos, hablábamos sobre la naturaleza o si había un eje vertebrador de los problemas en las organizaciones, ¿no? Y cuando hablo de las organizaciones no hablo solamente de las empresas, sino de las sociedades también, ¿no? Y el 80-90% de los problemas muchas veces son de comunicación, de falta de comunicación o de una comunicación errónea, ¿no? De hecho, en los últimos años, con cantidad de canales que están saliendo, con cantidad de, digamos, de espacios desde donde la gente se puede comunicar, el problema se ha agravado porque a pesar de que hay muchos más canales, elegir bien el canal, elegir bien el mensaje, elegir bien el código con el que te comunicas con la otra parte es muy complejo, ¿no? Por tanto, este tema de la comunicación pues ha venido a tomar un papel muy importante y yo siempre pensaba que los directivos necesitan escuchar a otros directivos. Tú has pasado por ahí y sabes de lo que es eso y sabes de la soledad del líder y sabes que muchas veces no tienes con quién contrastar algunas ideas. O sea, muchas veces tú tienes un problema encima de la mesa y te gustaría escuchar o hablar con otros colegas, ¿no? O que alguien te diera alguna pauta o alguna pista o poder tener una mirada distinta. Pero claro, el líder tiene un problema, Pablo, y es que no puede mirar para arriba, porque arriba pues está el cielo, ¿no? Los líderes tienen arriba el cielo, están en el vértice. Muchas veces no pueden contarlo a los lados, porque o no tienen un par o tampoco van a andar hablándole al de al lado de sus problemas, ¿no? Y tampoco lo pueden bajar abajo, porque no le puedes decir a gente con la que trabaja, o en el paradigma anterior no se le podía decir, oye, ¿tú cómo harías esto? ¿No? Costaba mucho, ahora cuesta menos. Y por tanto surgió la posibilidad de decir, bueno, pues vamos a entrevistar a líderes que nos cuenten su experiencia en sus campos de expertise, ¿no? Y elegimos pues, a personas relevantes en cada uno de los campos. Hay personas que son presidentes, CEOs, directores generales de sus áreas, hay personas que son especialistas, hay personas del área de recursos humanos. Hemos, digamos, tocado los 5 grandes ejes de la compañía, ¿no? Desde la estrategia, desde la dirección general, hasta los recursos humanos, que es donde está el grueso, llamándose este canal de personas, pero hemos hablado también de temas de marketing, hemos hablado de temas de finanzas, hemos hablado de temas de operaciones. Es decir, que yo quería recoger un poco estas voces para ayudar a los directivos y a los líderes a, digamos, a tener una mirada desde fuera, ¿no? Ese fue el origen de esto hace ya un año. El día 25 de octubre publiqué el número 00 y estamos celebrando el número 50 con lo cual, en 2 semanas que tengo, habrán pasado los 52 semanas, lo cual ha hecho un ritmo de una grabación por semana. Así que más o menos estamos por ahí. ¿Qué criterios sigues a la hora de elegir a los invitados? Porque supongo que además habrás intentado hacer un podcast con Donald Trump, pero no habrás podido. Es decir, hay muchos que se te han negado. ¿Qué criterio sigues para elegirlos? Pues fíjate, Donald me ha llamado varias veces, pero ahora con lo del COVID lo tiene un poco... Bueno, fíjate, he buscado, yo creo que como hemos hablado tú y yo muchas veces, lo importante no es solamente el conocimiento, no solamente tener buena gente a tu alrededor, o no solo es bueno tener gente buena, sino buena gente. Y he procurado tener el equilibrio entre gente que nos pudiera contar cosas interesantes de su experiencia, de su conocimiento, pero también gente que lo contara con mucha normalidad, con la normalidad de quien lo está haciendo y sin que sea nada impostado. De hecho, las entrevistas no llevan un guión, no paso las preguntas a nadie para que sea lo más informal y lo más cercano posible y lo más espontáneo posible, ¿no? Y que la persona nos cuente no lo que diría el directivo, sino lo que tiene la persona detrás, ¿no? Yo creo que esa es la manera más genuina y el porqué de por qué está teniendo tanto éxito esta serie de podcasts, ¿no? He escuchado gran parte de los podcasts que has hecho, es posible que no sean todos, para decirte la verdad, pero sí gran parte. Por referirme a los 2 últimos que he escuchado, uno con Sánchez Vicario, todos en España le conocen y en el mundo también. Siempre sacas en las entrevistas con personas interesantes, siempre sacas alguna cosa que se queda. Me ha llamado mucho la atención cuando escuché el podcast con Sánchez Vicario, que decía que en los tenistas
los mejores del mundo, los 3 mejores del mundo, ganaban el 56% de los tantos. Y el resto, los que jugaban con ellos, ganaban el 44%. Es decir, uno tiene la sensación de que Federer, Nadal y todo esto ganan el 80% de los tantos. Y no es verdad. Cuando te lo dice un profesional como Sánchez Villanueva, te das cuenta que en realidad las personas excelentes se destacan en un momento determinado. Cuando hay una cierta igualdad de condiciones, se destacan en momentos extraordinarios, ¿no? También me ha llamado la atención cuando escuché el podcast con Marta, no me acuerdo, que hablaba de neurociencia o algo por el estilo. Marta Romo. Una cosa me llamó la atención porque cuando trabajábamos juntos en un banco, yo tenía un presidente, consejero delegado y todo, era todo en el banco, que decía, ¿habéis innovado hoy? Y claro, uno se quedaba... y me ha gustado mucho oír a Marta decir que no todo es innovación, que no se puede someter a la gente a estar innovando constantemente, sino que hay que dejarla descansar y no necesariamente estar saliéndose siempre de la zona de confort, sino que, bueno, hay que salirse un poquito, pero no constantemente. Quiero decirte que en los podcasts con gente que es interesante, siempre encuentras algún momento que es para apuntártelo y dejártelo ahí para reflexionar sobre él de vez en cuando. Esa es la verdad. Por lo tanto, a mí el vehículo me gusta y me ayuda. Esa es la naturaleza, Pablo. Fíjate, yo creo que cuando alguien tiene en la cabeza algo y lo pone en marcha, solamente tiene un driver, al menos en mi caso, ¿no? Que es que a una sola persona algo de lo que haya dicho un invitado le quede, ¿no? Y esa es un poco la idea. Yo también me quedé el otro día pensando en que si tú ganas solamente el 56% de los puntos, tienes que convertirte en un especialista de ganar los puntos de la verdad, porque hay muchos puntos basura que no influyen en un juego, pero los de la verdad, esos no te los puedes dejar ¿no? Y luego lo ajustado que es, ¿no? O sea, al final los seres humanos somos muy parecidos y no es verdad que haya gente que gane por goleada 100-1 todos los días, ¿no? Un partido puede ganar 6-0, 6-0, 6-0, pero el otro las pasas y haces 6-4 y 7-5 y 8-6, ¿no? Por tanto, es verdad que me llamó mucho la atención ese punto de Emilio. Ese es un poco el objetivo, Pablo. Vivir las experiencias de otros, que los otros nos lo cuenten de forma genuina y aprender de ellos, ¿no? Pues es un vehículo apropiado porque, te he puesto 2 ejemplos, pero te podría poner muchos más. Pero por hablar de otras cosas, has vivido en 4 países. Dominicana, México, España naturalmente. Vamos a empezar por España, Dominicana, México y Estados Unidos. A los que no nos hemos movido nunca de aquí, no hemos salido de Chinchón o de Alcalá de Henares prácticamente, nos llama siempre la atención cómo se enfrenta uno a las diferentes sociedades que se encuentra cuando viaja o cuando vive con la familia en otros países y cómo salta de un país a otro con el cambio de costumbres que supongo que hay. ¿Qué te has encontrado tú de diferencias en Dominicana, en España, en Dominicana, en México y en Estados Unidos? Pues fíjate, lo primero, aprendizaje. También escuché muy atentamente lo que decías ahora de Marta Romo de la salida de la zona de confort. Y porque lo hilo con esto que me preguntas ahora, ¿no? Claro, sales de tu zona de confort. O sea, en el momento que agarras en el avión, y no es lo mismo viajar de vacaciones que viajar a vivir. Y llegas a un país en donde no tienes papeles, donde tienes que empezar de cero, donde no tienes seguridad social, donde no tienes... que sí, que las empresas lo facilitan, que, bueno, tienes el acceso, pero es difícil, te tienes que acostumbrar a un montón de cosas. Y sobre todo, tienes que cambiar el paradigma, ¿no? Dicen que la mejor cura para los nacionalismos es viajar y yo estoy de acuerdo, porque al final uno se siente muy de donde es y piensa que lo que tiene es lo único posible en el mundo y cuando te das cuenta que sales fuera y hay otras cosas, pues aprendes mucho, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Lo primero que te encuentras es la necesidad de aprender urgentemente, además. No hay tiempo que perder. O sea, tienes que llegar a un sitio y empezar a ponerte en el lugar en el que estás, ¿no? Uno de los consejos que yo le di a mis hijos cuando llegamos a Dominicana fue no comparéis con lo que tenemos, porque si comparéis estáis muertos. O sea, no podéis estar comparando permanentemente con lo que hemos dejado. Por tanto, hay que adaptarse aquí, hay que aprender de su cultura. Ellos estaban antes que nosotros y eso para mí fue, en el plano personal, fue la mejor enseñanza. Y después en el profesional. Tú vienes con una forma de hacer, con unas costumbres, con unas
formas de entender la vida y te tienes que adaptar a las que hay allí. Aunque vayas a cambiarlas, aunque vayas a mejorar en cierto modo lo que hay. Pero claro, eso fue con la llegada a la República Dominicana. Después en México me encontré un país pues muy rico en culturas, muy rico en calor humano, muy rico en gastronomía, muy rico en un montón de cosas. La riqueza para mí es la palabra que yo describiría a México, ¿no? No sé cuánto de bien o mal administrada esa riqueza, pero el país es un país muy próspero, muy rico, ¿no? Y aprendí muchísimas cosas de allá. Y luego, pues la llegada a Estados Unidos implica cambiar la siesta española por el sueño americano. Implica darte cuenta que aquí todo el mundo está yendo a dar el máximo. Aquí no se permite desfallecer. Aquí este no es un sitio para flojos, en general, ¿no? Y entonces lo que te dicen es, mira, el otro día tengo una anécdota de una persona que me contaba que a su hijo, después de llevar las mejores notas permanentemente todo el año, había bajado un poquitito, y ya no era A, sino era B la nota, y le habían dicho que eso no era posible, que había que estar siempre en la A permanentemente, ¿no? En la excelencia. Y eso, pues, me ha enseñado mucho de este país, ¿no? Son el país número uno en un montón de cosas, pese digamos, un poco al rechazo frontal que se tiene en algunos sitios en España, pero este es un país que a nosotros nos está dando muchas enseñanzas y donde estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Sí, esto que me dices me lleva a una idea que siempre tengo y que solamente puedo resolver cuando hablo con alguien que vive en el sitio indicado. Aquí en España tenemos una visión de Estados Unidos normalmente bastante sesgada, dependiendo del medio de comunicación que leas, del articulista que leas y todo eso. Ahora, no nos hacemos una idea que son 300 o 250 millones de habitantes y que no es lo mismo el este que el oeste, que el centro que el sur. Realmente tenemos razón en España en general en España se tienen prejuicios negativos con Estados Unidos, esa es la realidad. ¿Tenemos razón en esos prejuicios? ¿Es una sociedad mucho más abierta y mucho más plural? No lo sé. Bueno, yo creo que pues hay de todo. Ahora va a haber unas elecciones dentro de un mes menos 4 días, y el país está dividido porque hay gente que hay un lado demócrata claramente pues progresista que aspira a una serie de cosas, y hay otro lado mucho más conservador, mucho más Cuando digo conservador, no es el concepto de conservador o socialista que tenemos en España, sino el concepto demócrata y republicano. El republicano de acá no es que no quiera cambiar nada, es que lo que no quiere es que sus raíces, la esencia del país se pierda por cosas que no están en su ADN. Y es muy curioso observarlo, es muy curioso aprender también de ello, ¿no? Te digo eso porque cuando alguien habla desde España y habla mal de Estados Unidos, lo hace pensando a lo mejor en el presidente, más que en el propio país, ¿no? Y aquí hay 350 millones de personas y unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Y el presidente no representa, sino administra por un tiempo el país, ¿no? Entonces, bueno, interesante también, ¿eh? No tener esos clichés ni dejarte llevar ni por uno ni por otro, sino tener los ojos abiertos y los oídos abiertos para entender y aprender mucho de esto, ¿no? Que tiene cosas buenas y, como en todos los lados, hay cosas menos buenas, ¿no? Eso para una persona que lleva ya viviendo en Estados Unidos creo que 3 años aproximadamente, con la familia, con los hijos en la universidad, con lo que ello significa, porque los hijos cuando van a la universidad supongo que están criándose en un momento muy importante de su vida, con la adolescencia ya alta, por así decirlo, en un país en el que tienen unos usos y costumbres muy diferentes a los que dejaron aquí en Madrid. ¿Cómo afrontáis, tanto profesional como personalmente, la familia los próximos años? ¿Cómo crees que se va a desenvolver en adelante? ¿Vais a volver inmediatamente a España? ¿Cómo lo veis? Bueno, me está haciendo gracia porque es como el entrevistador entrevistado, ¿no? O sea, de repente tienes un montón de curiosidades que me da mucho gusto contarte, ¿no? Pues fíjate, va a depender mucho de una de las cosas que también descubres es que no hay una decisión que tengas que tomar para toda la vida, ¿no?
Nuestros padres tomaban decisiones que aparentemente eran para toda la vida. Las generaciones que nos precedieron, los líderes que nos precedían, tomaban decisiones para toda la vida. Por eso eran tan difíciles de tomarse, ¿no? En la medida que el tiempo ha ido pasando, nosotros hemos ido descubriendo que las decisiones no son para siempre. Y que, por tanto, uno lo que tiene que hacer es pues, ver el siguiente step, ¿no? Y eso, fíjate, también nos ha ayudado mucho en esta pandemia, porque, claro, ahora no somos capaces de ver, cuando tú piensas en un sector como el del turismo, que yo conozco también, o como cualquier otro sector en donde hemos estado trabajando con líderes. Oye, ¿qué va a pasar dentro de un año en la industria de... Le dejo una X ahí y pon lo que quieras, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ni idea. O sea, no sabemos lo que va a pasar en un año. Lo que sabemos es lo que va a pasar en 5 días o en 3 días o mañana. Entonces yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado en este tiempo a tener esta vista en el corto plazo y eso nos está ayudando mucho, ¿no? En el sentido de que, pues igual con esta niebla que nos ha caído todos de golpe no eres capaz de saber lo que va a pasar dentro de 1 kilómetro, pero ves nítidamente, y eso nos lo contaba en otro podcast también Andreu Mateu, al que tengo por ahí, más o menos. Nos contaba en el podcast, decía, tú en la niebla eres capaz de ver al metro siguiente o los 5 metros siguientes y si te centras en eso y sigues centrándote solamente en eso, cuando llegue un momento pasará y dirás, pero hemos estado en la niebla, porque de repente la niebla tiene estos efectos, que se despeja todo completamente y no sabes cómo, pero vuelves otra vez a ver el futuro más limpio, ¿no? Así que contestándote esa pregunta, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer, pero lo que sí que nos abre también es la posibilidad de trabajar. Este tema digital nos permite trabajar con directivos en todo el mundo desde cualquier sitio, no necesariamente sentados en su mesa, ¿no? Y eso yo creo que también ha sido un avance, ¿no? Antes, para trabajar con nuestros clientes teníamos que hacerlo viajando, cogiendo muchos aviones, pasando muchos días fuera, durmiendo en hoteles. Y hoy lo podemos hacer en la distancia, ¿no? Hoy lo podemos hacer con estos medios que hasta hace 7 meses no eran tan populares. Hoy todo el mundo los tiene integrados en su ADN. Hoy cualquiera puede hacer un Zoom. Sí, yo creo que quizá esa sea una de las pocas cosas buenas que ha traído esta situación, en que se ha adelantado muchísimo. En fin, tú y yo trabajábamos en una entidad en la que el teletrabajo era algo que habíamos experimentado a principios de los años 2000. Ya teletrabajaba una parte de la plantilla, pero no era una cosa que estuviera instaurada en la sociedad. Sin embargo, ahora prácticamente cualquier empresa que pueda permitírselo ya está pensando en esto como una cosa que ha llegado para quedarse. Claro, fíjate, yo creo que ese es el reto en el corto plazo, Pablo. El reto es, fíjate, esto que tú decías, ¿no? A principios del año 2000 tú y yo teníamos un módem y además nos lo pagaba la empresa. Recuerdo nítidamente que nos pagaba el teléfono la empresa para que no tuviéramos que el wifi lo pudiéramos tener en la casa, ¿no? Y ya trabajábamos ahí, pero había muchas empresas que se resistían, que no veían el momento, que estaban en el periodo de transformación digital, ¿no? Y ese periodo de transformación digital, como tú también sabes, tiene que llevar previo un periodo de transformación cultural. Tú no puedes mandar a la gente a casa sin establecer cuáles son las reglas del juego para que la gente en casa se sienta bien y no se sienta cuestionado ni se sienta que está haciendo algo mal, ¿no? Claro, ahora aquí lo hemos invertido. Aquí todo ese proceso que estaba en marcha, de repente lo hemos acelerado y se ha adelantado al proceso de transformación cultural. Por tanto, hay mucha gente que lo que está es pensando cuándo voy a volver a mi normalidad de antes para poder seguir dirigiendo como dirigía antes, que me iba muy bien, ¿no? Porque esto es un accidente, esto de que la gente esté en su casa es un accidente, ¿no? Pero yo creo que esto requiere que las empresas empiecen a trabajar cuanto antes, fíjate lo que te digo, cuanto antes, el tema de la transformación cultural, porque no es verdad que cuando la pandemia pase la gente va a volver a sus empresas en muchos casos. Va a seguir trabajando desde casa, porque las empresas han descubierto que también en los edificios, no hace falta tener edificios tan voluminosos con tanta gente, hemos descubierto que se puede trabajar desde los pueblos y volver a llenar los pueblos. Hemos descubierto que se puede trabajar en la playa y alternar una vida... O sea, yo creo que eso va a cambiar muchas cosas, pero requiere, insisto, de que los líderes y todas las empresas hagan esta transformación cultural, ¿no? Que hoy es más necesaria que nunca. Sí, no es fácil hacerla, pero yo creo que esto ha sido un empujón obligatorio a la fuerza
que en ese aspecto va a dar muchos resultados positivos. La verdad, es uno de los pocos aspectos, ya te digo. Bien es cierto que no aislándose de manera incondicional en el teletrabajo, porque tampoco es así. Yo creo que tampoco, socialmente, tampoco creo que sea bueno. Pero creo que esto ha llegado para quedarse y que en los próximos años se va a incrementar el porcentaje de gente que trabaje en su casa o en su pueblo o en otra ciudad, porque es que hay muchos temas que no necesitan ser presenciales, sin ninguna duda. Bueno, fíjate que lo que haremos será entonces no ir a los extremos, ¿no? Antes era o trabajas en casa o trabajas en la oficina, pero ahora se puede hacer ambas cosas al tiempo y que habrá gente, modelos mixtos en donde trabajen 2 o 3 días fuera y solamente vayan un día que es crítico para juntarse con el resto de los miembros del equipo a la oficina o pasen temporadas y temporadas. Yo creo que dependiendo de esta madurez del clima cultural de la empresa, se podrán hacer unas cosas u otras, ¿sabes? Yo creo que esa es la parte que para mí tiene más relevancia ahora, ¿no? El hecho de que se pueda elegir, que hasta ahora no se podía elegir, ¿no? Pero para eso hace falta que los líderes piensen de otra manera, hace falta que cambien su forma de medir, hace falta que las métricas se instalen para ya no tener que medir por la hora que estás sentado, sino por el trabajo que haces. Y eso va a dar una libertad y una autonomía que, por otro lado, la gente está demandando como un elemento motivador más, ¿no? El tener autonomía para poder hacer las cosas, para poder presentar ideas, para poder hacer proyectos nuevos, ¿no? Yo creo que ese es uno de las ventajas que nos ha traído esto, ¿no? Bueno, ha traído pocas ventajas y muchos inconvenientes. Sí. En tu caso, cuando hemos hablado en alguna ocasión, a mí me llama la atención lo duro que tiene que ser tener montado pues tu negocio en base a, aunque sea aviones, viajes, hoteles, pero dando cursos presenciales y no presenciales en distintas partes de Latinoamérica, y que de repente llegue una situación como esta y bueno, te encuentres con el sector turístico con un cerrojazo que probablemente sea el más brutal que ha habido en la historia de la economía mundial, y de repente, claro, los hoteles no abren, no dan cursos a directivos, por así decirlo, y a otros sectores igualmente como el turístico. Entonces, de repente un día llega este asunto, te levantas por la mañana, no tienes que coger ningún avión, los clientes han disminuido de forma drástica, por decirlo de alguna manera llevadera. ¿Cómo se levanta uno por las mañanas y se pone a trabajar y no se pone a llorar amargamente todos los días? Bueno, eso se reinventa uno. Eso lo hemos aprendido tú y yo también del deporte, ¿no? Eso al final lo que uno piensa es este partido ya no lo vamos a volver a jugar, o sea, ya la situación es irreversible, ya ha venido el bicho. ¿Por cuánto tiempo? El Atleti lo hemos suspendido hace muchísimos años, de manera que siendo el Atlético de Madrid eso lo sabes de nacimiento. Claro, eso no lo dijo Emilio, que si hubiera hablado del Atlético de Madrid se pierde mucho más, más puntos de los que se ganan. Es una manera de vivir. Pero bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Pero fíjate que yo creo que se afronta, por responder a lo que tú dices, se afronta diciendo hay que pasar este duelo lo más rápidamente posible, ¿no? Hay que empezar a pensar en el partido siguiente. Lo que ha pasado hasta ahora me sirve de enseñanza, pero ya no va a volver otra vez, ¿no? Por tanto, tengo que hacer cosas. ¿Qué cosas? Pues ahí empieza toda esta parte de design thinking, toda esta parte de gestión del cambio, toda esta parte de hacer cosas diferentes, ¿no? Oye, para empezar, yo creo que, y eso también lo hablaba con Andreu, ¿no? Hacer algo que te apasione, que te guste. Y retomé el mundo de la radio, que era algo que yo había hecho en los años 90 en España, y dije, oye, este tema de la radio que me gusta me puede ayudar a llevar este mensaje a un montón de hogares ahora que todo el mundo está en sus sitios, ¿no? Y empezamos con eso, ¿no? Decía Picasso que cuando la musa bajaba le pillaba trabajando. Pues al menos que te pille trabajando, ¿no? Al menos que te pille haciendo cosas. Y eso también salía en alguno de los podcasts, ¿no? El hecho de que independientemente, tú no puedes controlar lo que pasa, sino lo que está en tu mano es controlar lo que haces con lo que te pasa. No puedes cambiar la pandemia, pero sí que te puedes poner en una actitud positiva para seguir generando otro tipo de cosas que te den o no. No sabes si te van a dar un sustento para el futuro o no.
pero sí que sigues construyendo y eso yo creo que al final tiene su beneficio, ¿no? Pues la verdad es que no me parece sencillo hacerlo, pero evidentemente no hay otro camino, sin duda alguna. Bueno, Desabrocharte las sí, botas y empezar a pensar en el partido siguiente, Pablo. Eso no, la sí, quinta falta ya te la han eso pitado. sí, pero eso es mucho más fácil. Eso algunas veces viene en todos los libros de autoayuda, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad hay que hacerlo. Es decir, evidentemente estás recordando lo que había o un partido que se ha jugado o una situación que había favorable y que ha desaparecido de repente, no conduce a nada. Pero no, en fin, a mí cuando he tenido algún suceso parecido, no como nada parecido a esto, pero algún suceso en el que las cosas no han ido bien y hay que reinventarse y todo esto, reconozco que no es nada sencillo el tener la fuerza de voluntad de decir esto se ha acabado, hay que mirar para adelante. Lo haces, evidente, pero no me parece sencillo. Muchos de estos invitados que he tenido en estos 50 números nos han traído sus testimonios, ¿no? Y estoy viendo a Martín Alcandré, que lo tengo por ahí abajo, un colega en Perú, que su negocio se fue a cero, o Andreu Mateu, que se dedicaba a hacer eventos y su negocio se fue a cero. Otros tantos, ¿no? Personas que daban charlas, conferencias. Estoy viendo a Isabel Miralles por aquí con su libro, que de repente hoteles que cerraron, gente que ha perdido su empleo. Estuvimos trabajando durante un tiempo, y eso yo creo que ha sido una cosa muy satisfactoria, en un programa que hemos llamado Between Jobs, que tenemos montado para ayudar a la gente a encontrar el trabajo, ¿no? Como hemos hablado alguna vez en privado, aquí en Estados Unidos, cuando pierden el trabajo, se encuentran en un periodo que ellos denominan in between jobs, que es entre trabajos, ¿no? Y eso a mí me parece mágico, mientras que yo venía acostumbrado a que cuando a alguien le dejas sin trabajo, pues le preguntabas y, oye, tal, pues mira, aquí sin trabajo, a ver, vamos a ver cómo se da, tal, una faena y tal. Esto lo que te dicen es, estoy entre trabajos, y eso implica que no sé cuándo, ni dónde, ni de qué, pero yo voy a trabajar en otra cosa, ¿no? Esto es solamente un periodo transitorio. Y ayudamos con este In-Between Jobs, ayudamos a un montón de gente que ha redefinido su forma de enfrentarse a la vida, ¿no? Tenemos un colega en República Dominicana que estaba pensando en cambiar radicalmente de rubro, estuvo trabajando en ello, se movió, hizo las cosas que quería hacer, hizo su plan, y hoy está trabajando en este nuevo lugar, ¿no? Y no fue fácil, pero está encantado. Y al final lo que se demuestra es que cuando uno se propone las cosas, al final es muy fácil que salgan. Desde luego, cuando no se las proponen, es imposible que te llamen a casa y te traigan el proyecto, ¿no? La verdad es que yo, como tú bien conoces, estuve trabajando en la misma empresa durante 40 años, 42 me parece. Siempre, con el paso del tiempo, bueno, cuando yo empecé a trabajar, lógicamente, la gente era bastante habitual que trabajara en una empresa toda la vida. Con el paso del tiempo y en mis últimos años, me di claramente cuenta que esto es una enorme debilidad. Yo siento gran admiración por la gente que se ha movido mucho entre trabajos, entre sectores, en diferentes sectores, porque sin duda alguna ha aprendido muchísimo más cosas de las que se aprenden estando solamente en un sitio. Eso sí es salirse de la zona de confort. Razonablemente, como decir, pero algunas veces a la fuerza, otras veces no a la fuerza, pero siempre he admirado muchísimo a la gente que ha sabido moverse, que ha aprendido muchísimo, que probablemente haya afrontado incomodidades mucho mayores que las que he afrontado yo, pero que sin duda alguna les ha dado muchísima mayor formación y muchísima más capacidad. De hecho, en los últimos años, cuando en la entidad en la que estábamos había gente a la que mentorizabas, a la que yo era el mentor de la gente que entraba, siempre les decía en las primeras entrevistas, bueno, no les decía que se fueran inmediatamente del banco porque acababan de entrar, pero sí que les decía que no se ajustaran a un puesto, no se movieran, aunque fuera dentro del banco, que cada 2 o 3 años cambiaran de desempeño, cambiaran de actividad para que aprendieran cosas, porque lo contrario es apoltronarse y solamente conlleva a enriquecerte mucho menos de alguien que se mueve.
Mira, me preguntabas al principio del todo qué enseñanzas o cómo me había adaptado a los sitios. Fíjate, yo creo que la incomodidad de la zona de confort pasa por sentirte fuera de ella. Pero para mí lo más enriquecedor es agarrar ese nuevo sitio al que tú has ido, esa nueva actividad que estás haciendo o eso que te genera esta nueva zona de confort e incorporarla rápidamente a tu ser, ¿no? Porque en ese momento ya estás en tu zona de confort y lo que has hecho ha sido ampliarla. Antes tenías un sitio, de repente ahora tienes otro, ya tienes una zona de confort mucho más amplia. Cuando tienes un tercer sitio, la zona de confort es mucho más grande. Y eso te va generando mucha libertad, porque hace solamente 9 años yo pensar en vivir en Estados Unidos, pues no sé cómo decirte, era como una quimera. Hoy ya llevo 3 años aquí viviendo, ¿no? Y ¿podría decir que estoy en mi zona de confort aquí? Sí. Me han acogido pues como a toda la gente cuando va a un lugar y se adapta rápido. Oye, tienes cosas que te gustan más o te gustan menos, pero esta ya se convierte en mi zona de confort. Si mañana tuviera que hacer otro cambio y tuviera que hacer lo que fuera, pues pasaría un tiempito difícil hasta que incorporara esta nueva actividad a la zona de confort y así vas haciendo tu zona de confort mucho más grande. No sé si es una fumada estupenda, pero no sé, quería compartírtela. No, ya te digo que yo, si algo he echado de menos en mi vida profesional es haberla enriquecido con otras actividades, incluso dentro de la propia empresa. Un banco es una empresa que tiene muchísimos más ángulos de actividad de lo que se puede ver desde fuera. Parece que ahí se limitan a tener cajeros comerciales y no es así. Ahí, como tú sabes, hay un área financiera, un área de proyectos, un área de innovación. Entonces, yo sí he echado mucho de menos con el tiempo en haberme movido más y haberme enriquecido. Y eso a lo mejor hubiera dado lugar a la posibilidad de irte a otra empresa, a aceptar nuevos retos y todo eso. Pero, en fin, en este caso mío ya no tiene remedio, de manera que lo dejamos. Qué bueno. Oye, Pablo, nos van a echar del canal. Menos mal que conozco al dueño. Pero llevamos aquí un buen rato y estoy encantado, ¿eh? Estoy encantado porque, mira, este tipo de conversaciones que hemos tenido cientos de veces ante un café o ante una pantalla, el hecho de compartirlas con buena parte de nuestros oyentes que ya están en 40 países, me parece que es que no encuentro una mejor manera de celebrar el número 50 que habiéndolo hecho de este modo y poniendo en público muchas de nuestras conversaciones en privado, ¿no? Así que, Pablo, te agradezco mucho tu tiempo. Estoy a tu disposición y cuando haya que dar una conferencia en vivo en Tampa, no dudes en llamarme. Tú sabes que no hay nadie mejor que tú para poder hacer eso. La pena es que todavía no esté resuelto ese tema de los viajes, pero tan pronto esté resuelto tenemos que organizarlo, ¿eh? Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Raúl, un abrazo. Adiós. Gracias, Pablo. Chao. Gracias a ti. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!